creo que esta vez no va a hacer falta hacer eso porque en la diapositiva que él pasó ya está toda esa información. Pero nosotros ya tenemos hecho todo lo que es el análisis de la ciudad. Entonces, lo que tendrían que hacer ya es empezar ya a hacer alguna propuesta, ¿verdad? Em, lo que yo creo que tenemos que hacer es una costanera y proponer frente a la costanera algunas cosas, como por ejemplo, como hablamos ayer, un muelle y que se pueda utilizar, por ejemplo, el muelle para pesca deportiva o para turismo científico, para la gente que saca fotos de las aves migratorias o como dijimos también para, por ejemplo, paseo en kayak para la fauna de humedales o para sacarle fotos, por ejemplo, a los yacarés, etcétera, ¿verdad? Eso por un lado, eso puede ser una parte. En otra parte de la costanera, pero que tiene que estar alejados porque no van juntas una con otra, por ejemplo, se puede hacer también turismo ya para esquiar, lanchas, o algún tipo de otro deporte acuático, ¿verdad? Y también podemos proponer restaurantes, bares, museos, etcétera, en lo que es la costanera. O sea, tenemos que diseñar la costanera y qué programas vamos a ir haciendo. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda todavía de qué va a ser el trabajo. Em, es un proyecto medio grande, entonces lo que probablemente tengamos que hacer es hacer dos grupos. No, ustedes no son tantos, podemos hacer dos grupos y, por ejemplo, hacer una costanera. Saori ayer nos mostró que se podía hacer una costanera que vaya incluso a las ciudades que están al lado, pero no quiero abarcar tanto. Yo me centraría en hacer una costanera para Ipacaraí nomás y a lo mejor partir en dos y que un grupo se dedique más a la parte ecológica, que también podemos ver el tema este que dijimos ayer de limpiar el agua del lago con plantas palustres, con algunas especies que se usan para purificar el agua y todo este tema de turismo ecológico, qué sé yo, y en la otra punta puede ser algún tipo de, otro tipo de turismo, como ya dijimos, deporte acuático, eso que riña un poco con la parte ecológica, entonces tiene que estar en la otra punta y alejado de eso. Sí, José, habla nomás. ¿Qué tal, profesor? ¿Me puede escuchar bien, verdad? Sí, te escucho bien. Entonces, para entenderlo más bien, nosotros vamos a trabajar a partir de, vamos a decirle, ese master plan que estipuló el arquitecto, ¿verdad? Y vamos a ir distribuyéndonos en grupo la intervención de ciertos sectores que él fue marcando dentro de ese anteproyecto de Costanera. Y cada uno Sí, pero proponer así eh, su él, intervención. él puso como un ejemplo nomás, pero la costanera que él ponía abarcaba 3 ciudades y yo no quiero abarcar tanto, me parece que va a ser un proyecto demasiado grande. Yo me centraría ahora mismo en diseñar lo que es la costanera para Ipacaraí nomás. Ujú. Entonces, como es muy larga, a lo mejor se pueden dividir en dos, o sea, hasta la mitad un grupo y la mitad otro grupo, y cada grupo diseña sus programas y vamos a ir corrigiendo en las diferentes clases qué es lo que ustedes van proponiendo, si creemos que puede funcionar o no, etcétera, ¿verdad? Se Ujú. puede hacer también un parque lineal frente a la costanera. De hecho, casi todas las costaneras generalmente tienen luego un parque lineal y después recién empieza lo que es la costanera y después la playa. ¿Por qué? Eso para que haya una transición, para que no haya un cambio tan brusco entre lo que es la ciudad y lo que es el ecosistema del lago, ¿verdad? Para que no haya tanto ruido, para que no moleste las especies que están por ahí, etcétera. Entonces, sirve también como una transición el hecho de tener antes un parque lineal. Ujú. O sea, nuestra intervención sería entonces hacia donde él estaba explicando, la parte sur del lago, donde Yo, estarían... yo haría una costanera frente a toda la ciudad, toda la parte de la ciudad que toca el lago, ¿verdad? Toda la costa de Ipacaraí hacia el lago, Ujú. ¿verdad? Porque en realidad podemos decir que esa costanera después puede continuar o podemos marcar si queremos, como marcó él en el plano, que abarca 3 ciudades, pero lo que nosotros vamos a diseñar va a ser solamente la parte que está frente a Ipacaraí, porque si no va a ser un trabajo demasiado grande. Entiendo, profe. Entiendo. Dale, o sea, entonces lo que tendrían que hacer es partirse en dos grupos primero. Entonces, por decirte, le damos la zona norte a un grupo, la zona sur a otro, y ahí vamos corrigiendo qué programas van colocando.
Siempre las clases son una clase, por ejemplo, miércoles teórico, jueves práctico. Todavía no habíamos empezado nomás con esa dinámica porque todavía no teníamos bien definido el tema, pero a partir de la próxima semana siempre va a ser una clase teórica y la siguiente clase práctica, donde tenemos que ir corrigiendo ya lo que van haciendo del proyecto. Entiendo. Gracias. Bueno, y la clase de hoy es la clase sobre patrimonio, que justamente vamos a hablar sobre lo que es el patrimonio natural y el patrimonio cultural tangible e intangible, ¿verdad? En el caso de usted, a usted le toca más que nada lo que es el patrimonio natural, ¿verdad? Tengo otro grupo también que está trabajando en el centro histórico y a la gente del centro histórico obviamente le toca patrimonio tangible, patrimonio arquitectónico, etcétera. Pero hacia esta parte del lago mayormente es todo patrimonio natural, ¿verdad? A no ser que en alguna, porque tenemos que hacer también una visita in situ, a no ser que nos pasemos y encontremos también algo de patrimonio arquitectónico que esté frente al lago, pero en general era todo patrimonio natural. Bueno, y vamos a empezar la clase entonces sobre lo que es el patrimonio. Y quiero ya que para la próxima clase me traigan la separación en los grupos que se dividan en dos y ya alguna propuesta de qué es lo que pretenden hacer. También vimos con el arquitecto que lo que se construía, si iban a hacer bares o restaurantes, convenía hacer en palafitos, sobre pilotes, porque es una zona inundable que cada 5 o 10 años sube la cota del agua y se llega a inundar las construcciones que están muy cerca al lago, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, para evitar que se clausuren, como siempre pasa durante cierto tiempo hasta que baje el agua, y se pueda seguir utilizando en época de crecida, entonces ya vamos a proponer construir sobre palafitos. Bueno. Y ya tienen también el catastro. No sé si pudieron ver en el tablero que también ya está el catastro ahí. Bueno, ¿ven la posición o no? No, ¿verdad? Todavía no. Ahí. Ahí sí, ¿verdad? Ahora sí, bro. Bueno. Bueno, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio cultural de un pueblo. Ahora les voy a leer lo que es la definición de patrimonio según la UNESCO, la definición que hizo de patrimonio la UNESCO en 1982. El patrimonio cultural de un pueblo lo comprenden las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. O sea, patrimonio en síntesis es todo lo que refleja la cultura de un pueblo, que puede ser algo hecho por el hombre o puede ser algo hecho por la naturaleza también, ¿verdad? No siempre es algo artificial y puede ser algo tangible que se pueda tocar y ver o intangible, como por ejemplo el idioma, las costumbres, los mitos, etc. Entonces, el patrimonio cultural está constituido por las múltiples manifestaciones de los grupos humanos pasados y presentes, tangibles e intangibles, que son representativas, significativas y trascendentes para una sociedad determinada. Patrimonio no es solamente lo que está protegido o aparece en un museo. El patrimonio, entonces, en síntesis, se divide en lo que es patrimonio natural y patrimonio cultural. El patrimonio natural son las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas naturales, los parques nacionales, los santuarios de la naturaleza, etcétera, ¿verdad? Todo lo que sean áreas protegidas o algún punto de la naturaleza que tiene algo especial, ¿verdad? Que algún tipo de material que no hay en otra parte del mundo, o algunas especies en extinción, o por ejemplo una montaña que tiene una vista espectacular que solamente desde ahí se puede tener esa vista, ¿verdad? Tiene que ser algo único en el mundo para que sea catalogado como patrimonio natural de la UNESCO. Y después está lo que es el patrimonio cultural. Y el patrimonio cultural se divide otra vez en lo que es el patrimonio tangible y el patrimonio intangible. ¿Verdad? El patrimonio tangible
es, por ejemplo, lo que se puede tocar y ver, por ejemplo, lo que se divide en mueble o inmueble. Mueble es lo que uno puede transportar de un lugar a otro, o sea, lo que está en los museos, por ejemplo, un libro, una pintura, una foto, un archivo, una escultura, eso es patrimonio mueble. Y el patrimonio inmueble es lo que tiene algún tipo de valor arquitectónico o histórico, pero que no se puede mover del lugar. Por ejemplo, una vivienda histórica o un monumento o un sitio arqueológico o, por ejemplo, un lugar donde hubo una batalla de una guerra. Esos son patrimonios tangibles inmuebles. Y después está el patrimonio cultural intangible, que se refiere a lo que es, por ejemplo, el lenguaje, las costumbres, las religiones, los mitos y la música. O sea, es algo que caracteriza la cultura de un pueblo, pero que no se puede tocar. Por ejemplo, el idioma guaraní. No podemos tocar, pero es un patrimonio de Paraguay el idioma guaraní. Y así también los mitos y así también el conocimiento de los indígenas sobre las hierbas medicinales, etcétera. Todo eso es patrimonio intangible. Bueno, y el patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que conforman la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y o medioambiental. Y el patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales y los santuarios de la naturaleza. El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las generaciones futuras. Dentro de patrimonio cultural se diferencia otra vez lo que es patrimonio tangible, que ya dijimos que es lo que se puede ver o sentir con los cinco sentidos, y que otra vez se divide en mueble e inmueble, ¿verdad? Y como dijimos, el patrimonio tangible mueble son objetos pequeños que generalmente están en los museos y que por lo tanto son transportables y tienen mucho interés económico porque son fáciles de transportar incluso de un país a otro. Entonces es acá donde de repente hay muchos problemas de tráfico, de robos, etcétera, porque son objetos pequeños que valen mucho, ¿verdad? Incluso acá en Paraguay tuvimos ese problema porque van desapareciendo a poco, por ejemplo, lo que eran elementos de las misiones jesuíticas, por ejemplo, algunos tallados que hicieron los indígenas o incluso algunas puertas talladas por los indígenas que tienen un valor increíble porque era un tipo de arte que solo se dio en esta región del mundo, ¿verdad? E incluso el año pasado salían en las noticias que puertas y ventanas de las antiguas misiones se estaban robando, ¿verdad? Entonces, son cosas que por su valor patrimonial tienen mucho valor económico, a pesar de que si no fuese por la historia que viene antes de las misiones, por ejemplo, una puerta tallada de hace 300 años o 400 años tal vez no tendría tanto valor, pero su valor radica en la historia o en el valor histórico que tienen, ¿verdad? Esos elementos patrimoniales muebles. Y después está, como ya dijimos, lo que es patrimonio tangible inmueble, que son de un tamaño mucho más grande y que no se pueden mover del lugar, como sitios arqueológicos, ruinas, obras arquitectónicas, algunos lugares donde se desarrollaron batallas de alguna guerra, etcétera. ¿Verdad? Bueno, acá hay un ejemplo, este es una obra que es Patrimonio Cultural Tangible Inmueble en la colonia de Sacramento, en Argentina. Hay también otra forma de catalogar lo que es el patrimonio cultural inmueble. Por ejemplo, la Casa de la Independencia en Paraguay, por ejemplo, en Asunción, es un patrimonio cultural por su valor arquitectónico e histórico en sí, porque es una de las pocas casas coloniales que quedan en Asunción y porque ahí se gestó la independencia de Asunción, entonces su valor histórico es demasiado grande, ¿verdad? Pero hay otras casas que, si bien tienen cierto valor patrimonial, su gran valor patrimonial no reside en esa obra en particular en sí, sino en el conjunto. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la peatonal de Luque, hay algunas casas con corredor Yeré que tienen los tirantes de palma y
el basamento de las tejas de tacuara, que era la forma en la que se construía hace 100, 150 años, y a lo mejor una de esas viviendas por sí misma tiene cierto valor patrimonial, pero no tanto, pero sí tiene muchísimo valor el hecho de que haya muchas de esas viviendas en una misma cuadra, ¿verdad? Por eso es que las fachadas de esas viviendas en el centro de Luque no se pueden tocar, porque muestran cómo era una cuadra entera o la forma de vida que tenía la gente en esa época, ¿verdad? Porque el corredor Yeré se utilizaba por el hecho de que hacía mucho calor, que la gente salía a la tarde a tomar aire fuera de su casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí nos muestra que el valor de ciertas obras arquitectónicas no es por su valor intrínseco, sino por el conjunto que forman con las otras obras que nos muestran cómo era determinada parte de la ciudad en determinada época. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la Manzana de la Ribera en Asunción. O sea, la Manzana de la Ribera obviamente tiene cierto valor arquitectónico porque son todas casas antiguas, pero su gran valor, o sea, más que el valor de la arquitectura en sí de esas viviendas, el valor radica en que es la única manzana que quedó del trazado original de Asunción, ¿verdad? Porque el doctor Francia en cierto momento mandó demoler todas las casas de Asunción y hacer de cero un trazado con manzanas cuadradas perfectas, ¿verdad? Entonces, por eso es que no hay casas más antiguas de la época del doctor Francia, porque todas se echaron para poder construir las manzanas perfectas en forma cuadrada, en damero. Y la única manzana que se salvó de Asunción son las casas que están en la manzana de la Ribera, que por eso es que nosotros nos damos cuenta que están giradas como a 45 grados en relación a la trama del resto de la ciudad, ¿verdad? Entonces, esa es una manzana que su valor patrimonial es ambiental, ¿verdad? Cuando es un conjunto de cosas lo que tiene valor patrimonial se llama valor patrimonial ambiental. Entonces hay que hacer también esas diferencias cuando estamos hablando de un patrimonio inmueble. Bueno, y acá hay otras imágenes de lo que son viviendas patrimoniales. Bueno, y cuando hablamos de patrimonio cultural intangible, como ya dijimos, nos estamos refiriendo a lo que no se puede ver, ni tocar, ni sentir con ninguno de los 5 sentidos y tiene que ver con costumbres y prácticas que son repetidas en una sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos de, por ejemplo, cómo hacer un asado o tomar mate y tereré, pero no la guampa o la hierba que nosotros sí podemos tocar y ver cómo se ve en la foto, sino la costumbre de tomar mate y tereré es lo que constituye un patrimonio cultural intangible. La costumbre de reunirse en grupo entre muchos y ir pasándose cada uno la guampa y compartir o hablar mientras se toma tereré o mate, ese es un patrimonio cultural intangible de varios países latinoamericanos. Y ahí muestra también unos juegos que se suelen hacer en algunos pueblos con caballos, que incluso acá en el departamento de Misiones también se suele hacer hasta ahora, que constituye también un patrimonio cultural intangible de ciertas ciudades latinoamericanas e incluso de acá de Paraguay. Esa es una forma de clasificar el patrimonio. Otra clasificación del patrimonio tiene que ver con el nivel. ¿Qué quiere decir nivel? Si estamos hablando de un patrimonio que solo es importante para la familia o si es importante para una ciudad o para un país o para todo el mundo, ¿verdad? A eso le llamamos clasificación por niveles. Por ejemplo, patrimonio familiar es, por ejemplo, una joya que fue pasando de mano en mano por 5 generaciones. Entonces, para esa familia, esa joya aparte del valor económico, tiene un valor patrimonial por la historia que representa, aunque para el resto de la gente su único valor sea el económico y no sea algo tan importante, ¿verdad? Después está lo que es el patrimonio local, que es cuando, por ejemplo, una obra es importante para determinado barrio o un patrimonio es importante para determinado barrio o para determinado pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos a un pueblo pequeño y está la estatua de quien fundó ese pueblo, esa estatua probablemente solo le interesa a la gente que vivió en ese pueblo, porque si es una ciudad muy chiquita, el resto de los habitantes, incluso del país, ni siquiera saben quién fue esa persona, ¿verdad? Entonces ahí el valor es solamente local. Después, nacional es cuando estamos hablando de algo que tiene de interés nacional, como su nombre lo dice, ¿verdad? A lo mejor el punto donde se fundó donde nació ese país o donde se independizó, o no sé, o si hay una estatua de algún presidente que fue demasiado importante para ese país, etcétera. Eso es patrimonio nacional. Y después está lo que es patrimonio mundial, cuando nos referimos a algún objeto
o algún tipo de patrimonio que tiene una importancia demasiado grande para la historia universal, que a todo el mundo le interesa, ¿verdad? Como por ejemplo son las misiones jesuíticas, ¿verdad? Si bien para nosotros es súper importante eso, también es para el mundo, ¿verdad? Porque el tema de las misiones jesuíticas solo se dio en cierta época de la historia y solamente en algunos países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces es una historia muy particular que es de interés para todo el mundo. Pero yo sé que muchas de las misiones de Brasil y de Argentina están catalogadas como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Acá en Paraguay me parece que solamente las ruinas de Trinidad, ¿verdad? El resto, la de San Cosme y Damián, la de Santa Rosa, etcétera, no están, pero por dos motivos. Por un tema de gestión, porque para que algo entre en el catálogo de Patrimonio Mundial de la UNESCO hay que hacer la gestión, o sea, el gobierno con la Secretaría de Turismo o con la gobernación o con el municipio donde está eso tienen que hacer un informe, sacarle fotos y proponer a la UNESCO para que eso forme parte del patrimonio mundial. Probablemente no se hizo la gestión y por otro lado el otro problema es que mucha de lo que podría ser patrimonio mundial en Paraguay no está bien conservado. O sea, mismo las ruinas de San Cosme y Damián, yo me fui hace poco y, por ejemplo, se caían algunos pilares o algunas vigas y estaban todos amontonados en una piecita, por ejemplo. Y por más que algún pilar o alguna viga que estaban talladas por los indígenas se caiga, eso sigue siendo obras patrimoniales que debieran estar en un museo, no pueden estar tiradas en una pieza porque se cayeron de su lugar, por ejemplo, ¿verdad? O utilizaban algunos espacios de las ruinas como aulas porque no tenían dónde dar clase para los niños, entonces todo estaba muy destruido, muy ajado, ¿verdad? Y ese es otro problema por el cual mucha de la riqueza que tenemos en Paraguay no puede al final entrar en el catálogo de la UNESCO. ¿Y por qué es importante entrar en el catálogo de Patrimonio Mundial de la UNESCO? Porque nosotros en Paraguay no tenemos mucho todavía la cultura de recibir muchos turistas internacionales, pero la gente que está acostumbrada a viajar, la gente, los turistas de Europa, de Estados Unidos, incluso de Asia, cuando van a visitar un país o cuando van a elegir a dónde viajar, una de las cosas que primero se mira qué patrimonio o qué punto turístico importante hay en cada país, ¿verdad? Entonces el hecho de tener algo que es patrimonio mundial de la UNESCO ya hace que ese país esté en la ruta turística para mucha gente, ¿verdad? Si iban, a lo mejor hacen un tour por Sudamérica, pasan por Brasil, por Argentina y pasan de largo Paraguay, porque en teoría en Paraguay no hay nada que ver. Y sí hay, solamente que no estamos en el catálogo. Es importante tratar de meter también lo que es el patrimonio en Paraguay en el catálogo de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Incluso lo que es el patrimonio natural, porque por ejemplo el Pantanal del lado brasilero está catalogado como Patrimonio Mundial de la UNESCO, el del lado paraguayo no, es el mismo ecosistema, pero el pueblo que está frente al Pantanal brasilero, que está, por ejemplo, Puerto Murtiño, que está frente a Carmelo Peralta. Puerto Murtiño recibe un montón de turistas europeos que vienen a sacar fotos y a ver lo que es el ecosistema del Pantanal y no pasa lo mismo del lado paraguayo, ¿verdad? Entonces, o sea, incluso teniendo los mismos recursos, nosotros no estamos aprovechando eso. Y acá hay otros ejemplos. Esto es Patrimonio Mundial, es la colonia de Sacramento en Argentina, que también ya está, como dice acá, registrado en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1995. Bueno, la Convención sobre Patrimonio Mundial funciona de la siguiente forma. La Convención define las clases de sitios naturales o culturales que pueden ser considerados para inscripción en la lista de Patrimonio Mundial y fija el deber que compete a los Estados partes respecto a la identificación de posibles sitios y define el papel que les corresponde en la protección y la preservación de dichos sitios. La solicitud de inscripción de un sitio en la lista de Patrimonio Mundial debe provenir de los Estados mismos. La UNESCO no hace ninguna recomendación para inclusión en la lista y la solicitud tiene que incluir un plan que detalle cómo se administra y se protege el sitio. El Comité del Patrimonio Mundial se reúne una vez al año y examina las candidaturas con base en evaluaciones técnicas y estas evaluaciones independientes de sitios culturales y naturales propuestos son suministrados por dos órganos asesores, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos, UICN, respectivamente, y un tercer órgano asesor, el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales.
que provee asesoría experta respecto a la restauración de monumentos y organiza cursos de participación. Una vez que se ha seleccionado un sitio, su nombre y su localización se incluyen en la lista del patrimonio mundial. El patrimonio es una manera de acercarse a la identidad nacional. Pero, ¿qué identidad? Es realmente la identidad de todos y aquí surgen algunas miradas críticas sobre el patrimonio. ¿Qué significa esto? Que muchas veces lo que está catalogado como patrimonio cultural tal vez no sea lo más importante en realidad de esa ciudad o de ese país, sino es lo que está alineado con el gobierno o con la política o con lo que gestionan en ese momento esa región, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si nosotros nos vamos ahora mismo a Cuba, probablemente haya muchas pinturas o muchas esculturas o muchos monumentos que tengan relación con Fidel Castro, con el Che Guevara, etcétera, ¿verdad? Pero si nosotros probablemente nos vayamos de visita de nuevo dentro de 10 años y a lo mejor ya cayó el régimen comunista, hay un régimen capitalista, ya se hayan echado todas esas esculturas o todos esos monumentos y ya esos lugares van a estar ocupados por otras imágenes. Entonces, a lo que se quiere llegar es que muchas veces lo que se cataloga como patrimonio tiene que ver con la parte de la sociedad que está dominando o con el tipo de política que está dominando en ese momento ciertas zonas, ¿verdad? Lo mismo pasó acá cuando tuvimos la dictadura de Alfredo Stroessner. Había un montón de monumentos de estatuas, incluso de calles o de incluso ciudades que tenían el nombre de Alfredo Stroessner y cuando cayó Stroessner se borró eso y se pusieron en su lugar otras imágenes, otros nombres, se borró totalmente esa parte de la historia, ¿verdad? Y ahora mismo está pasando algo de eso en el mundo porque, por ejemplo, ahora hay una tendencia en los países latinoamericanos a no estar de acuerdo con lo que fue la colonización de España por Cristóbal Colón, ¿verdad? Como un resentimiento a lo que significó la colonización de España a los países latinoamericanos. Entonces, en muchos países se están echando lo que eran las estatuas de Cristóbal Colón. O sea, uno dice, uno no se puede olvidar de esa parte de la historia, pero al menos en muchos lugares está dejando de ser patrimonio. Incluso en España, porque incluso en España hay gente que no está de acuerdo con lo que hicieron los españoles en Latinoamérica, e incluso en ciudades españolas se están sacando las estatuas de Cristóbal Colón. Entonces, García Canclini, en su libro Culturas Híbridas, plantea lo siguiente: el conjunto de bienes y prácticas tradicionales que nos identifican como nación es apreciado como un don, algo que recibimos del pasado con tal prestigio simbólico que no cabe discutirlo, y a casi nadie se le ocurre pensar en las contradicciones sociales que expresan. La perennidad de esos bienes hace imaginar que su valor es incuestionable, más allá de las divisiones entre clases, etnias y grupos que fracturan la sociedad y diferencian los modos de apropiarse del patrimonio. El patrimonio es el lugar donde sobrevive la ideología de los sectores dominantes. El patrimonio tiene también entonces una fuerza política en la medida en que ciertos objetos, personajes, culturas son fetichizados y convertidos en espectáculo para ser vistos y otros no. Y celebrar algunos íconos y algunos héroes implica asumir el valor de algunos momentos y acciones que pueden ser discutibles y que merecerían por lo menos una reflexión más profunda. Bueno, y acá hay una muestra de cómo se hacen las fichas, cómo hacen los municipios las fichas para catalogar una obra si es patrimonio arquitectónico o no, ¿verdad? Entonces, el catálogo de patrimonio generalmente se hace con fotos e individualizando cada uno de los inmuebles por lote, por manzana, por cuenta corriente catastral, poniendo su dirección y una referencia histórica. ¿Por qué esa obra es patrimonio o no? A veces es patrimonio porque en ese lugar ocurrió un hecho histórico muy importante, por más que la obra en sí no tenga un valor arquitectónico importante, y a veces al contrario, es una casa simple donde mayormente no ocurrió nada muy importante, pero el valor está en la arquitectura en sí de la obra. Por ejemplo, si es una de las pocas obras Art Deco o Art Nouveau que hay en Paraguay, o si fue una obra que hizo un arquitecto famoso, etc. O incluso a veces si la obra tiene técnicas constructivas que actualmente se perdieron, ¿verdad? Por ejemplo, así como habíamos dicho, algunas casas antiguas que sus tirantes eran de palma, que el basamento en lugar de ser de tejuelón era de tacuara, entonces eso constituye un patrimonio porque quedan pocas casas en pie con esa forma de construir. Bueno, y para ver si
si un punto es patrimonio natural, hay otra forma. Existe un sistema nacional de áreas protegidas y sus objetivos son proteger la diversidad biológica y los ecosistemas, proteger los hábitats naturales, mantener ejemplos singulares de paisajes naturales y culturales, evitar el deterioro de las cuencas hidrográficas, proteger los objetos, sitios y estructuras culturales y desarrollar formas y métodos de aprovechamiento y uso sostenible de la diversidad biológica natural. Y define categorías de definición y de manejo de los sitios considerados áreas a proteger. Entonces, hay otra vez una escala de qué es patrimonio natural. Por un lado están los parques nacionales, que son aquellas áreas verdes donde existen uno o varios ecosistemas que no se encuentran significativamente alterados por la explotación y ocupación humana. Por otro lado están los monumentos naturales, que es aquella área que contiene normalmente uno o varios elementos naturales específicos de notable importancia nacional. Después están los paisajes protegidos, superficie territorial continental o marina en la cual las intersecciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años han producido una zona de carácter definida. Y están los sitios de protección, que son aquellas áreas relativamente pequeñas que poseen un valor crítico. Y también hay una reglamentación con un decreto que establece la obligatoriedad de incluir un plan de manejo y uso del área definida como área a proteger. Bueno, y después hay algo que se llama itinerarios de paisaje cultural. Hay un arquitecto que se dedica mucho a hacer este tipo de proyectos, que es un arquitecto español que nació en Canarias, pero que trabaja en Cataluña, en Barcelona, que se llama Joaquín Sabaté, que es experto en todo lo que sea patrimonio y paisajes culturales, etcétera, ¿verdad? Y él define paisaje cultural como un ámbito geográfico asociado a un evento, a una actividad o a un personaje histórico y que contiene, por tanto, valores estéticos y culturales. El proyecto Un Parque Patrimonial implica garantizar en un determinado paisaje cultural la preservación de sus recursos patrimoniales y al mismo tiempo ponerlos al servicio de la reactivación económica de la región. Entonces, ¿qué es un paisaje cultural? Es cuando en una zona, un pueblo o una región de un país, nosotros vemos elementos comunes que tienen mucho que ver entre sí y que se pueden utilizar para hacer algún tipo de itinerario turístico, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Paraguay, por ejemplo, hacia el norte del río Paraguay, en el Chaco, allá hacia Puerto Limpo, Puerto Casado, Bahía Negra, etcétera. Durante 100 años estuvo todo lo que fue la explotación del quebracho y la elaboración del tanino con el quebracho, y donde estaban los indígenas que eran explotados y las grandes fábricas de tanino, etc. Entonces hay toda una historia ahí del quebracho y del tanino, y casi todos los pueblitos que se fundaron en el río Paraguay, en el norte del Chaco paraguayo, tenían que ver con este tema del tanino, ¿verdad? Y esa zona del país entró en crisis cuando se terminó, o sea, porque no se reforestaba, se sacaba el quebracho, pero no se reforestaba. Entonces, en algún momento se acabó la materia prima y dejó de tener importancia económica el tanino, porque el tanino era un producto que se usaba para curtir cuero, pero después en el siglo XX ya se inventaron otras formas más baratas de hacer eso, entonces ya no tenía ningún valor. Entonces ahí quebró después de 100 años toda esa industria y quedaron todas las fábricas vacías y mucho de esa historia en esa zona. Entonces ahí se podría hacer todo este sistema de un paisaje cultural o un itinerario turístico que explique toda esa historia que para muchos paraguayos incluso es una historia desconocida, ¿verdad? Entonces él dice que el tema del paisaje cultural consiste en poner en relieve algunos aspectos clave de un sitio o región para poder explotar el recurso de patrimonio cultural sin agotarlo ni deteriorarlo. El objetivo es que alguna región o sitio aproveche sus recursos patrimoniales para desarrollarse, apuntando particularmente al turismo. Y el objetivo de las propuestas que se hacen en diferentes lugares del mundo básicamente parte de identificar los recursos de mayor interés y ofrecer una interpretación estructurada y atractiva de los mismos, narrar una historia capaz de atraer visitas e inversiones. Y el caso más conocido y relatado de esto es el de la ciudad de Lowell, en Inglaterra, que fue fundada en pleno desarrollo industrial del principio del siglo XIX, y la ciudad de Lowell fue una de las más importantes de la época, utilizada en el movimiento de las aguas de ríos para mover telares, o sea, utilizaban ruedas que se movían con energía hidráulica, y por eso es que un montón de fábricas surgieron en la misma ciudad a lo largo del mismo río, ¿verdad? Pero después vino una crisis industrial y se cerraron todas esas fábricas y toda esa ciudad entró en crisis económica,
Y con el transcurso del tiempo, entonces, se impulsó la elaboración de un plan de preservación y reutilización del conjunto de patrimonio de Lowell y fueron rehabilitados más de 250 edificios históricos, se acometió a la renovación de numerosas fábricas y se convirtieron estas antiguas fábricas en viviendas o en museos o en hoteles o en restaurantes, ¿verdad? O sea, se trató de reutilizar lo que quedó del patrimonio que había quedado para darle un nuevo uso y con eso atraer turistas y desarrollar económicamente esta ciudad que estaba en crisis. Y esta es una imagen entonces de todas estas grandes fábricas que fueron reutilizadas. Bueno, y entonces esa es la clase sobre lo que es patrimonio. No sé si entendieron bien o si tienen alguna duda sobre todo esto que estuvimos viendo. ¿Cuáles son? ¿Quién me puede decir cuáles son los tipos de patrimonio? Sí, y el cultural lo traen, ¿en qué se divide? Se divide en tangible e intangible. Sí, muy bien. Bueno, y volviendo otra vez a lo que va a ser el proyecto de ustedes este semestre, como a ustedes les tocó el lago, porque tengo otro grupo al que le tocó el centro histórico, a ustedes les tocó el lago, entonces lo que ustedes tienen que hacer es algún tipo de itinerario, ¿verdad? Un itinerario turístico donde uno vaya recorriendo y, por ejemplo, a los 500 metros haya, no sé, a lo mejor un mirador de aves donde se pueda quitar, un aviario donde la gente vaya a quitar fotos de las aves. A 100 metros más, a lo mejor un muelle donde están las canoas, donde la gente se puede pasear para recorrer lo que es el ecosistema de humedales. Ustedes tienen que ir viendo cuáles son los patrimonios naturales que hay en esa zona y eso agregar a su itinerario. Y la idea es que el circuito turístico que ustedes hagan logre desarrollar la ciudad de Ypacaraí. Esa es la idea del proyecto, o sea, utilizar el turismo tanto para poner en valor lo que es el patrimonio natural y cultural como para desarrollar la ciudad gracias al turismo. Pueden, por ejemplo, también, si van a hacer una costanera, proponer un mercado donde se vendan los productos que, por ejemplo, si se puede pescar algo del lago o si hay algún producto de proximidad. Por ejemplo, me había dicho el arquitecto Saurí que en Ypacaraí también se planta frutilla, así como en Areguá, pero ellos no explotan eso. O sea, nadie en Paraguay sabe que se puede ir a comprar frutilla también en Ypacaraí y ellos mismos se van y venden otra vez en Areguá en lugar de aprovechar y vender eso en su propio pueblo, ¿verdad? Entonces se puede también hacer un mercado donde haya también la feria de la frutilla. O sea, ustedes tienen que ver cuáles son el patrimonio natural y el inmaterial, porque también tienen que explotar en lo que es el proyecto el patrimonio inmaterial, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si es que, no sé, yo sé que Ypacaraí, por ejemplo, también tiene ciertas artesanías que también se pueden vender ahí en la costanera, o sea, pueden hacer también algún tipo de feria de artesanos. Ahí se hacía, por ejemplo, creo que guitarras, tienen también una industria del cuero, donde se hacían sillas para caballos, ese tipo de cosas. Y así, o sea, te tienen que ir averiguando cuál es el patrimonio tanto cultural como material e inmaterial y natural. El arquitecto no nos habló de ningún patrimonio arquitectónico o patrimonio inmueble sobre el lago, pero probablemente se le pasó nomás. Capaz que sí haya alguna casa patrimonial que esté frente al lago y que podamos también incluir en el itinerario. Pero ya tienen claro más o menos qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? O sea, diseñar una costanera, proponer programas ahí y ir descubriendo cuáles son los diferentes tipos de patrimonio que hay para colocar en el itinerario turístico. Y saben, o sea, esto es urbanismo, no es proyecto. O sea, si ustedes hacen una costanera y ustedes proponen un hotel, un restaurante, obviamente ustedes no tienen que diseñar todo eso, porque no hay tiempo en un semestre para diseñar todo eso, ¿verdad? O sea, lo que tienen que hacer es un plano general, diseñar a lo mejor dónde van a colocar cada uno de los programas y volumétricamente nomás se trabaja. O sea, por ejemplo, este cubo es el hotel, esto es el restaurante, esto es el mirador de aves, ¿verdad?
no tienen que llegar al detalle del proyecto porque si no, no va a haber tiempo y es demasiado trabajo para solamente ustedes que no son tanto, ¿verdad? Entiendo, profe. Una pregunta, ¿entre cuánto se puede trabajar sobre ese proyecto? Eso es lo que les estaba diciendo. Ustedes no son tantos, son como 20 por ahí nomás. Entonces, yo creo que tienen que hacer 2 grupos. O sea, quiero que hagan la costanera, todo el borde de la ciudad de Ipacaraí, que está hacia el lago, porque el arquitecto Saurí nos había mostrado una costanera que iba por otros pueblos incluso, pero no va a haber tiempo para hacer todo eso. Entonces, ustedes van a diseñar y proponer los programas solamente en la parte de la costanera que dé a la ciudad de Ipacaraí. Para toda la parte de Ipacaraí que tenga costa al lago. Y partan, o sea, el largo que de eso, parten en la mitad y una parte le toca a un grupo y otra a otro. O sea, ahora mismo ya se pueden dividir en 2 grupos si quieren. Grupo A y grupo B. Y la próxima clase ya me pueden traer algún tipo de esquema de qué es lo que proponen o qué programas creen que puede haber ahí. Ya, Y ya, no te profe, parece, tenemos como perdón, Celeste, seríamos algo así como 10 de un grupo y 10 integrantes del otro grupo. Sí, generalmente se trabaja así porque es muchísimo el trabajo, porque hay muchos programas otra vez después que ver y hay que ver también el tema de los equipamientos, de las instalaciones, o sea, es muchas cosas que hay que ir viendo, entonces por eso es que son grupos grandes. Yo creo que con 2 grupos de 10 está súper bien. Dale, profe, ya me queda más claro, gracias. Dale. Bueno, y no sé si hay alguna otra consulta. Profe, entonces sería más planificación y zonificación de una costanera. En donde Sí, vamos a ir detallando cada uno de o sea, a ese nivel. si quieren la próxima clase les voy a mostrar el proyecto que se hizo el semestre pasado, que es no es tan diferente a lo que tienen que hacer porque se hizo cerca de la Costanera Norte en Asunción, allá hacia barrio Banco San Miguel, ¿verdad? Porque yo les pasé el link, pero me parece que nadie vio, entonces les voy a explicar nomás más o menos el proyecto que se hizo, pero ellos eran más, o sea, capaz que ustedes no lleguen a ese nivel de detalle, se llega hasta donde se puede, ¿verdad? Se empieza por la zonificación, por la volumetría y después, si hay que detallar, detallamos el edificio más importante, ¿verdad? Por ejemplo, se propone un montón de programas y se dice, bueno, pero también hay un mercado, una feria de productos artesanales. Y a lo mejor ese uno nomás vamos a detallar, pero no todo lo que vamos a proponer porque si no, no va a haber tiempo, ¿verdad? Y nunca se llega a hacer el plano, ¿verdad? O sea, no hace falta hacer la planta, si vos decís un hotel y hacerme la planta del hotel, porque esos proyectos vamos a perder demasiado tiempo corrigiendo la planta en lugar de la volumetría y que funcione realmente urbanísticamente esa zona, ¿verdad? Ok, profesor. Ok, profe, ahora se entiende más, porque si no nos asustábamos pensando que era como otro taller. No, o sea, es taller, pero taller de intervención urbana, no taller real, ¿verdad? Divídanse, no sé si quieren dividir acá o en el grupo de WhatsApp nomás, pero armen ya grupo A y grupo B y qué parte de la costanera les va a tocar. Ustedes ya tienen también el catastro y empiecen nomás ya a proponer cosas y la próxima clase ya tenemos que corregir, ¿sí? Ok, profe, creo que ya se está Ahora haciendo sí, algo. mejor. Gracias. Dale, chicos, nos vemos en la próxima clase entonces. Chao, chao. Dale, profe, chao, Dale. chao.